dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, la liturgia de las horas, el breviario, la oración que hacemos los sacerdotes para santificar las horas, el día, la oración. Entonces el día de ayer, en el oficio de lecturas, se tuvo como segunda lectura en este libro, ¿no? Dentro del tiempo ordinario de la 15ª semana, un sermón de San Agustín de Hipona. Mire, qué bonito esto que dice San Agustín a propósito de lo que estamos viviendo. Es decir, esto parece ser que parece que se hubiera dado cuenta de esto y hubiera escrito para esos tiempos. Dice así, del sermón de San Agustín, obispo sobre los pastores. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que escucháis, pastores? Esto dice el Señor. Me voy a enfrentar con los pastores. Les reclamaré mis ovejas. Escuchad y atended, ovejas de Dios. El Señor reclama a sus ovejas a los malos pastores y les pide cuenta de haberlas llevado a la muerte. Dice, en efecto, en otro lugar por medio del mismo profeta, Hijo de hombre, te he puesto como atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les dirás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado que es reo de muerte y tú no le das la alarma, es decir, no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie su mala conducta y conserve la vida, entonces el malvado morirá por su culpa y a ti te pediré cuenta de su muerte. Pero si tú pones en guardia al malvado y no se convierte su maldad y de su mala conducta, entonces él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Habéis visto cuán peligroso sea callar? El malvado muere y muere justamente. Muere por su culpa y por su mala conducta. Pero la negligencia del mal pastor lo llevó a la muerte. El malvado hubiera podido encontrar en su pastor el pastor de vida, que dice, lo juro por mi vida, oráculo del Señor. Pero como su pastor era negligente, el malvado no pudo oír la voz de aquel que precisamente fue constituido prelado y vigilante para amonestar al pueblo. Y así el malvado murió con toda justicia, pero el prelado también recibirá el castigo merecido. En cambio, si éste hubiera dicho al malvado, eres reo de muerte, pues te amenaza la espada del Señor, y él hubiera hecho caso omiso de esta espada inminente, y la espada hubiera caído sobre él, el malvado habría muerto ciertamente por su culpa, pero el prelado habría salvado su vida. Por eso es obligación nuestra amonestar y es deber vuestro escuchar la voz del verdadero pastor en las Santas Escrituras, aún en el caso de que nosotros guardáramos silencio. Veamos, pues, ya que así me lo había propuesto, si el Señor reclama las ovejas a los malos pastores para entregarlas a otros pastores que sean buenos. Contemplo al Señor cómo arrebata las ovejas de la mano de los malos pastores. Es esto lo que dice el texto. Me voy a enfrentar con los pastores. Les reclamaré mis ovejas. Les quitaré de pastores a mis ovejas para que dejen de apacentarse a sí mismos los pastores. Cuando digo los quitaré de pastores de mis ovejas, ya se entiende que es porque se apacientan a sí mismos, no a mi rebaño. ¿De qué modo los quita de pastores para que dejen de apacentar a sus ovejas?
los quita de pastores cuando afirma: cumplid y guardad lo que os digan, pero no los imitéis en sus obras, que es como si dijera: proclaman mis palabras, pero obran según sus deseos. Cuando vosotros no obráis según el ejemplo de los malos pastores, ellos ya no os apacientan. Cuando en cambio realizáis lo que ellos os dicen, yo os apaciento. Qué bonito esto. Y cómo el Señor nos exhorta a través de los buenos pastores, a través de sus buenos obispos, como San Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia. ¿Y por qué traje este texto, este sermón? Pues porque me sorprendí mucho con una noticia. Un obispo suizo que pertenece al Opus Dei está a favor de las uniones entre personas del mismo sexo y no ve en ello ningún problema. Lo único que pide es que no se digan matrimonios, porque matrimonio es entre hombre y mujer, que le cambien el nombre, pero igual es una manera muy digna de vivir y expresar el amor, ya que si se aman, pues ¿por qué no se unen? Cambiémosle el nombre a esa unión, pero que sean felices. Uno se pregunta: señor obispo, respetado obispo, ¿dónde dejó la fornicación? ¿Usted no sabe que los está invitando a que forniquen? 2. ¿Dónde usted dejó la enseñanza de la Iglesia Católica en los numerales del catecismo, concretamente, ¿no?, del 2357 al 2359, que dice que estos actos no son aceptados en ningún caso, o no pueden ser aceptados en ningún caso? Usted sí los está aceptando. Simplemente cámbiele el nombre. Cambiándole el nombre no pasó nada. Es una doctrina que no es la de la Iglesia. Los actos homosexuales, los actos, ¿no?, estos actos entre personas del mismo sexo no son aceptados en ningún caso por la Iglesia. Eso lo dice expresamente el Catecismo de la Iglesia Católica en esta materia, sobre las personas que pasan y viven y sufren esta realidad. Esta inclinación, esta preferencia hacia el mismo sexo. ¿Este obispo en qué está pensando? Ahora, yo me he preguntado algo, porque es que lo he venido notando. He venido notando cómo de manera sistemática se está queriendo como obligar, como imponer, como se está trabajando, pero de manera tremenda, para que se apruebe la interrupción, para que se apruebe la ideología de género, para que se apruebe la eutanasia, para que se apruebe este tipo de uniones, para que se utilice el medicamento por la enfermedad. Pero una cosa insistente, mire a ver lo que se ha venido trabajando para que se apruebe la interrupción en Argentina, en México, en Costa Rica, en Guatemala, en Puerto Rico, en Colombia, pero es una manera, pero insistente se trabaja para que los gobiernos, para que los legisladores aprueben semejante cosa. Para que se apruebe matar a los viejitos, llamados a eutanasia. Para que se aprueben las uniones entre personas del mismo sexo con diferente nombre, uniones igualitarias, gaymonio, todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Y ahora último, que el medicamento. ¿Por qué? ¿Qué es esa insistencia? ¿Quién está trabajando en todo eso? ¿Quién está detrás? Perdónenme, queridos amigos, este obispo suizo no está enseñando la doctrina de la Iglesia. Yo no soy obispo, pero sí soy sacerdote. Y también se me han encomendado unas ovejitas.
Y yo tengo que alertarlas. Yo no digo nada que no esté en documentos de la iglesia. Catecismo, Biblia. Este obispo suizo viene con sus cuestiones de orden sentimental y cuestiones de orden semántico. ¿Y el pecado dónde lo dejó, señor obispo? ¿Usted no es el que está llevando a estas pobres ovejas al matadero? ¿A que vivan en fornicación? ¿Usted no sabe, querido obispo, que la fornicación es un pecado que está entre los 10 mandamientos de la ley de Dios? ¿Ve que están enseñando otra cosa? Yo enseño lo que he recibido. Vemos la Sagrada Escritura, se prohíben esos actos. Vemos lo que dicen los padres de la iglesia en cuestiones de familia. Vemos lo que dice el catecismo frente a esta realidad. ¿Y qué están enseñando los pastores hoy en día? Y esa insistencia, ¿por qué tanta insistencia? Ponga atención, si usted no se ha dado cuenta, querido hermano católico, esa insistencia en que se apruebe la interrupción, esa insistencia en que se apruebe la eutanasia, esa insistencia en que se apruebe, ¿no? Y se regularice y se legalicen estas uniones entre personas del mismo sexo. Y ese trabajo insistente en que se aplique el medicamento por la enfermedad. ¿Por qué tanta insistencia en eso? ¿Quiénes son los interesados en eso? Por lo menos en este caso, cuando yo leo esa noticia de este obispo suizo, que se llama Joseph Maria Bonemain, que pertenece al Opus Dei, uno lee lo que dice este respetado prelado, y uno dice, este hombre nos está enseñando la enseñanza de la iglesia. Y entonces, ¿será que cabe en aquellos pastores de que habla la lectura de San Agustín de Hipona? Tenemos unas ovejas a nuestro cargo y de manera particular los apóstoles, que son nuestros obispos. ¿A dónde vamos a llevar al rebaño de Dios? ¿A dónde? Yo por mi parte tengo que enseñar lo que enseña la Iglesia Católica, pero no puedo enseñar otra cosa, simplemente por darles gusto o para que no se enojen conmigo o para que estén ellos contentos. Por ahí no es. Discierna, hermano católico. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca por siempre. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.